Seguro que la gran mayoría de vosotros os han llamado la atención esos perros que aparecen a veces en el Instagram o en el TikTok, etcétera, que tienen cara de humano, que tienen cara de personas. Han habido muchos casos, el famoso perro Yogi, este perro otro el Nori, veis las imágenes y los ves y dices, oye, la verdad es que tienen cara de como si hubieran puesto una persona, como si hubieran manipulado la foto. Y uno se pregunta, oye, ¿estos perros por qué son así? ¿Qué causa la aparición de este tipo de perros? Pues en este vídeo es de lo que vamos a hablar. Os voy a dar las dos razones científicas que explican el por qué aparecen perros con cara de humano tan curiosa. Mirad, la primera explicación científica que explica el por qué aparecen perros con cara de humano es un fenómeno psicológico del cerebro humano conocido con el nombre de pareidolia. La pareidolia no es más que un fenómeno de defensa de nuestro organismo ante situaciones curiosas que el cerebro no acaba de entender. Para que lo entendáis y lo veáis claramente, os propongo un pequeño juego. Dura menos de un minuto. Vais a ver una serie de imágenes y una vez las veáis me escribís en el comentario qué estáis viendo en esas imágenes. Y luego comparáis lo que hayáis escrito vosotros con lo que hayan escrito otras personas seguidoras del canal y veréis que habéis puesto la gran mayoría todos lo mismo. Las imágenes que estáis viendo corresponden en este caso a pareidolias de las más comunes, las que se ven por ejemplo en las nubes del cielo. Veis, por ejemplo, esta primera, donde pues no os voy a decir lo que parece, pero yo creo que todos lo tenemos claro, o esta otra, o la siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste esta pareidolia? Pues básicamente es un mecanismo que tiene nuestro cerebro para interpretar o darle una interpretación a cosas que no acaba de entender. Intenta darle una justificación a eso que pues le parece pero no está seguro y de esa manera todos respondemos de una forma común. Es un mecanismo de defensa como tenía por ejemplo el hombre primitivo para poder identificar algún tipo de riesgo. Es curioso que esta pareidolia se da sobre todo en personas entre 30 y 35 años. En las personas más jóvenes existe también, pero no se da con tanta agudeza y a partir de los 35 años se da también, pero pues tampoco es tan agudo este sentimiento. Y por lo tanto, cuando vemos un perro que, oye, pues que te da un aspecto raro, nuestro cerebro intenta asemejarlo a algo que ya conoce, a la cara, por ejemplo, de una persona. Y es por eso que dices, oye, ciertamente tiene la cara de esa persona, porque es que nuestro cerebro lo interpreta así. Pero ya os digo, no es más que un fenómeno neuropsicológico, totalmente descrito, totalmente normal y demás. Os he puesto los ejemplos de las nubes, pero oye, los podéis ver también las pareidolias en, por ejemplo, los nudos de la madera, en la hierba. Hay un montón de situaciones donde uno no se da cuenta, pero tu cerebro en centésimas de segundo hace que una serie de líneas, una serie de contornos, pues le otorgue una forma relativamente humana o común para, pues bueno, justificar lo que quiere ver o lo que está viendo en ese momento. Y la segunda explicación por la cual aparecen estos perros con cara de humano no es más que también culpa del humano, y es que, querámoslo o no, elegimos tanto a nuestras parejas por lo general como a nuestros animales, que son seres que van a convivir con nosotros durante muchos años, por nuestra similitud a nosotros. Es, digamos, un sistema también de, no voy a decir que de autodefensa, pero sí de complicidad. Es decir, si tú eres una persona, pues a lo mejor ya con una edad avanzada, pues de 50 y tantos, 60 y pico años, pues oye, pues normalmente elegirás un perro más tranquilo, no tan movido, no tan juguetón, y pues ese perro pues tendrá una serie de rasgos que, quieras o no, tú cuando lo eliges haces que se parezca un poco más a ti. Si a eso le unes que tenemos también la costumbre de recortarles el pelo, de acicalarlos y de presentarlos de manera similar a nosotros, pues claro, luego se producen ejemplos como que haya un perro que digas que este es como Vladimir Putin, o que haya otro perro que se parezca al actor no sé qué o no sé cuánto, porque es así.
El ser humano tenemos esta situación, es decir, normalmente elegimos también se da al elegir una pareja, es decir, tú eliges a una pareja y te das cuenta de que ves matrimonios donde más que pareja a veces parecen hermanos, ¿me entendéis, no? Por similitud, pues el color de los ojos, color de la tez, etcétera. Ahora me dirás, oye, pues yo conozco parejas que no tienen nada que ver. Excepciones hay a millones, pero es más frecuente, es más común ver que elegimos, en este caso como pareja, a alguien que se nos asemeje un poco más. Y en el caso de los perros ocurre lo mismo. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.